elaborar lo mismo a una temperatura determinada, un tiempo determinado, que a una temperatura, por ejemplo, más baja y un tiempo más largo. ¿Sí? Temperatura alta, tiempo corto, pueden lograr lo mismo que una temperatura media a un tiempo más largo. Entonces, el tiempo también es una variable importante que gobierna o determina la... Entonces, para eso dicen, por ejemplo, que el material recristalice completamente, por ejemplo, en una hora. ¿Sí? Entonces, se define la temperatura de recristalización como la temperatura a la cual el material recristaliza completamente después de una hora de recocido. O sea, fijan la variable tiempo, ¿cierto? Entonces, listo, a todos les vamos a dar una hora, el material que recristalice en esa hora completamente, listo. Entonces, esa me da la temperatura de recristalización. ¿Estamos? Entonces, la temperatura de recristalización depende del material, es característica de cada material y usualmente está relacionado con la temperatura de fusión. Entre mayor sea la temperatura de fusión, más alta la temperatura de recristalización. ¿Ya? Entonces, regularmente se sugiere que la temperatura de recristalización es aproximadamente igual a 0.4 veces la temperatura de fusión en grados absolutos, por ejemplo, grados Kelvin en absoluto. ¿Sí? Entonces hay más o menos una relación de este estilo. ¿Sí? Si ustedes quieren establecer, determinar, tener una idea aproximada de a qué temperatura va a recristalizar el material, entonces lo pueden calcular en función de la temperatura de fusión. ¿Listo? Entonces, pues con eso se forman una idea. Lo mejor es, pues como que los materiales pueden variar en composición, bueno, que sea, entonces medirla, ¿no? Pero medirla significa hacer un análisis metalográfico para ver dónde ha recristalizado, ¿cierto? Bueno, si ustedes por ejemplo piensan en aluminio, ¿sí? El aluminio puro, la temperatura de fusión del aluminio puro es 660 grados centígrados, ¿cierto? Entonces si le sumamos 273 para volverlos absolutos, ¿cierto? Entonces esto nos da 933, ¿cierto? Grados Kelvin, aquí ya están grados absolutos. Si lo multiplicamos por 0.4, más allá en la tabla de 900. 4 por 3, 12, 4 por 3, 13, 4 por 9, 36. Listo, 323 absolutos, ¿sí o no? Si le volvemos a quitar los 273, entonces esto nos da más o menos, mal contados, 100 grados centígrados. O sea que, para que se den una idea, no es que eso sea estrictamente la temperatura. Entonces el aluminio por encima de 100 grados ya recristaliza, ¿no? Entonces se reconoce como de 100 a 150 más o menos en el rango, por ahí el aluminio está recristalizando. Entonces mire que no es una temperatura tan alta, ¿no? O sea que si ustedes cogen el aluminio y lo deforman plásticamente bastante, ¿cierto? Y lo meten al horno, entonces después de 100 grados ya el material comienza a dar indicaciones, después de 150 más o menos ya prácticamente pueden estar seguros de que está recristalizado. Solo para tener una idea. ¿Sí? ¿De acuerdo? Miren qué dice aquí. El aluminio, temperatura de fusión de 160. Temperatura de recristalización 150. El hierro a 1538 centígrados. ¿Sí? Si hacen las cuentas, les debe dar más o menos 450 grados centígrados. 450 grados centígrados, imagínense, estamos a 2/3 de la temperatura de fusión del aluminio. Entonces, para el aluminio 450 es una temperatura muy alta. ¿Sí? Miren, está muy por encima de la temperatura de recristalización. 450, ¿qué le hace al aluminio de forma en frío? ¿Ah? Entonces, no necesariamente. Lo lleva a la etapa de crecimiento de grano. O sea, en el aluminio 450 corresponde a una etapa donde tenemos crecimiento de grano. En cambio, en el acero apenas está recristalizando. ¿Es claro eso? Sí. Entonces, para el acero solamente alcanza a recristalizar. Para el aluminio alcanza para crecer el grano. Entonces, una pregunta, si esta es la temperatura de recristalización, más o menos a qué temperatura ya sería que
quemado de grano. Listo. Entonces, pues vamos en 0,4, ¿no? Entonces, asimismo se supone que después de aproximadamente 0,7 de la temperatura de fusión, entonces a esta temperatura el material ya está en la etapa de crecimiento de grano o tenemos un recocido completo. Es más, pues lo voy a adelantar, normalmente a esta temperatura se hace el trabajo en caliente. Y como les voy a adelantar, cuando hacemos el trabajo en caliente es como si yo estuviera deformando el material a una temperatura donde él estaría en la etapa de crecimiento de grano. Entonces, el trabajo en caliente es deformarlo a una temperatura donde él, si hubiera sido primero deformado en frío y luego recocido, estuviera en la etapa de crecimiento de grano. ¿Se entiende eso? Entonces, decir trabajo en caliente para un material es deformarlo plásticamente, pero a una temperatura tan alta como la temperatura del horno cuando él está en la etapa de crecimiento de grano. ¿Sí? Eso es. Ahora les digo por qué. Entonces, para que se den cuenta, entonces, si ustedes les dicen que con 0,7 la temperatura de fusión el material ya está en crecimiento de grano, ya listo, de ahí para arriba me garantiza granos grandes, listo. Pero si usted se sube mucho de aquí, entonces dice, entonces me voy a hacer un 9 porque yo quiero es que eso no falle, que vaya a la fija y que el grano se homogenice y crezca rápido. Entonces, si usted se sube mucho de aquí, entonces ya comienza a corregir. Entonces, pero eso sucede cuando primero se le ha aplicado el trabajo en frío y pasa al trabajo de caliente. En el 0,9, por ejemplo, que ya empiezan a quemar. No, en cualquier caso, si usted calienta el material a temperaturas tan altas, porque, bueno, a la larga, cuando usted está a 0,9 TF, pues si el material venía deformado en frío, pues esa temperatura le va a borrar, le va a alterar, le va a cambiar todo el material y lo va a llevar a granos grandes, ¿cierto? Entonces es como si nunca hubiera estado allá, es como si siempre hubiera sido grano grande, o sea que en un caso o en el otro, estar a esa temperatura, el riesgo de que los granos se le quemen es el mismo, ¿de acuerdo? Porque la temperatura a ese nivel pues borra toda la evidencia del trabajo en frío. Eso es lo que yo quiero significar. Entonces, claro, si usted sabe que de aquí para arriba pues ya tiene suficiente para deformarlo en caliente, pues no se va a ir a 0,9. Entonces, alrededor de esto va a trabajar, ¿cierto? Por ejemplo, el acero lo deforman, nosotros vimos el video del acero, ¿cierto? ¿Se acuerdan a qué temperatura lo trabajaban en caliente cuando salía el lingote ese del horno rojo? ¿No se acuerdan? ¿No lo apuntaste? Bueno, más o menos 1200 a 1300 grados centígrados. Entonces, si el acero, bueno, esta es la temperatura de fusión, pero del hierro, pero vamos a tomar eso como referencia. Si este acero, ¿cierto? Le sumamos 273, ¿cuánto nos da? Entonces nos da, digamos que 1500 para redondear el número, 1500 grados Kelvin, ¿cierto? Y si lo dividimos entre esto más 273, esto les da 1800. ¿Cuánto les da 1500 dividido 1800? O sea, la temperatura del laminado en caliente o trabajo en caliente respecto a la temperatura de fusión. Si quieren, esto es igual a 5 sextos. ¿Cuánto es 5 sextos? ¿Ah? 6 por 8, 48. 6 por 8, 48, el 80%. O sea, aproximadamente el 80%. ¿Cuánto? 0,8. Entonces miren, a más o menos esta temperatura está haciendo el trabajo en caliente del acero. ¿Sí? Sí está por encima. Entonces yo les voy a dibujar aquí, como yo sé que ustedes todavía no están duchos en diagramas de fases, pero ya entienden algo, ¿cierto? Ya tienen unas ideas, unas nociones básicas. Para precisar el tema del quemado de los granos, entonces les voy a decir, vamos a hacer un diagrama de fases aquí. Cualquiera, ¿no? Es normal, es muy usual que un material tenga un diagrama como estos en el extremo. Sí, la mayoría. Entonces vamos a decir que aquí está líquido, acá abajo ya está sólido, aquí hay un sólido que se llama una fase alfa. Y vamos a suponer que la aleación que yo estoy trabajando que está por aquí en este rango, ¿listo? Entonces estamos por aquí. ¿Listo? Entonces, pues ustedes ya tienen nociones. Ustedes saben que en este rango de temperaturas de aquí a aquí se produce la
la solidificación. ¿Listo? Después vamos a hablar de eso, pero pues en este rango de temperaturas, cuando el material enfría, aquí se produce la solidificación. ¿Qué es la solidificación? Pasar de líquido a sólido. Y claro, y en eso pues hace un arreglo cristalino general. ¿Listo? Significa que de aquí para abajo ya está sólido. De aquí para abajo el material está sólido. ¿Ya? Entonces de ahí para abajo pues. Bueno, aquí el diagrama me dice que puede tener dos fases, ¿cierto? Algo más otro. Entonces, cuando hablamos de que los granos se queman, ¿cierto? Tiene que ver con este punto. Pensemos que los granos se están formando, o sea, los granos sólidos se están formando a partir del metal líquido. Empezó aquí y termina aquí. Entonces, cuando los granos se forman, pues yo lo voy a hacer así rápidamente. Vamos a decir que esto es un núcleo. Todo lo demás es líquido. Bueno, y simultáneamente pueden aparecer muchos núcleos. Y esos núcleos sólidos van a ir creciendo. Entonces este digamos que va creciendo. Yo estoy simplificando esto al máximo y digo, son redondos. Son redondos. Entonces, miren, ¿qué va a pasar? Al final, este grano se choca con este, ¿cierto? Y de ahí para adelante ya no pueden crecer más. Hasta ahí llega. Claro, este también ha ido creciendo hasta que en cuenta con este, ya no puede crecer más. Y así van a encontrarse con todo un poco de vecinos, entonces van a ocupar el material. ¿Listo? Entonces vamos a decir que este va a ser el borde de grano. Entre estos dos, el borde de grano de este y de este. A este tiene un arreglo cristalino que es igual a este, pero otra aplicación. Y aquí, digamos, no hay un arreglo definido. Digamos que hay desorden. Eso me marca entonces el límite. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de decir? Que esto fue lo primero que solidificó, lo mismo que este, ¿cierto? Estos núcleos. Y en cambio esto fue lo último que solidificó. Cuando llegamos a esta temperatura, listo, quedaba muy poquito líquido y entonces ya listo, nos toca, ¿cierto? Átomos, toca pegarnos a la estructura que viene y aquí se acabó el cuento y se acabó el líquido y ya todo es sólido. ¿Estamos? Entonces es eso. Entonces lo último que solidifica, pues digamos que solidifica a esta temperatura, teóricamente, ¿no? Después vamos a precisar un poquito eso. ¿Estamos? De aquí para abajo ya todo está sólido, ya no hay líquido, pues acá va a haber otros granos, ¿sí? Bueno, ahora miremos el cuento al revés. Calentamos el material de aquí para acá. ¿Qué le pasa al material? ¿Sólido? Sólido. Bueno, aquí tiene dos fases, aquí tiene una sola fase. Sólido. ¿Qué pasa cuando llega esta línea? Empieza a ser líquido y sólido. Comienzan a fundirse, o sea, lo contrario. Lo último que solidificó ahora va a ser lo primero que se derrite. ¿Listo? Entonces lo primero que se va a fundir cuando calienta son los bordes de grano. Entonces si usted se acerca mucho a esta temperatura, ¿sí? Entonces el riesgo de que los granos se le derritan, entonces es grande. Entonces si se le derriten los granos, ¿cierto? Entonces ya los granos ya no tienen conexión, ya no tienen cohesión. Y si además está expuesto, como decíamos, a oxígeno, está en contacto con el aire, pues ese metal se puede oxidar. Entonces aquí se le puede generar un fenómeno de oxidación aquí, ¿cierto? Entonces ese óxido ya no pega este con este, entonces los granos quedan desconectados. ¿Listo? Entonces, en resumen, para que no me pase eso, pues yo tengo que cuidar, no arrimarme aquí, no me arrimo a la candela porque me quemo, ¿cierto? Entonces me voy a mantener en un rango más o menos conveniente. Por ejemplo, normalmente estas aleaciones se forman en caliente a una temperatura más o menos aquí, más o menos coincidiendo con esto. ¿Ya? Curiosamente está muy cercana a esta temperatura. O sea que hay un rango de seguridad. Tengo este margen de seguridad para que no me pase eso. No me subo más arriba porque me corro el riesgo de que se derritan. Además porque los granos acumulan las impurezas y las impurezas pueden hacer que el grano, ¿cierto?, solidifique a menor temperatura, que realmente no haya terminado de solidificar aquí, sino que realmente él pudo haber terminado de solidificar aquí por las impurezas. Y cuando lo caliento, entonces claro, cuando yo me acerque no aquí sino aquí, el material se puede empezar a derretir. ¿Está claro eso?
Ese es el riesgo de quemado y eso es lo que me limita el tema de hasta dónde lo caliento para trabajarlo en caliente o para recocerlo. Entonces el fenómeno tiene que ver es más con esto, ¿no? Con la aleación y el diagrama correspondiente. ¿Está claro eso? Bueno, listo. Seguimos. Bueno, pues hay gráficos, ¿no? Todo tipo. Aquí en esto se representa, bueno, la resistencia mecánica de un material que ha sido deformado en frío, ¿no? Deformado plásticamente y que es sometido a recocido, ¿ya? Entonces aquí se dice, puede ser recocido a diferentes temperaturas, ¿ya? Pero también puede ser recocido a diferentes tiempos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice que esta curva corresponde a un material que es recocido a diferentes temperaturas, pero siempre a 1 hora. 1 hora. En cambio, este último, recocido a diferentes temperaturas, pero siempre 1000 horas. Entonces, el resultado cambia. ¿Sí? El resultado cambia. Entonces, una misma temperatura de recocido, pues tiene diferentes efectos. ¿Ya? Tiene diferentes efectos. ¿Ya? Entonces, lo que está diciendo es que se puede lograr lo mismo con una temperatura relativamente baja de recocido durante un tiempo largo, ¿cierto? La resistencia mecánica. Miren, resistencia mecánica. Se puede lograr lo mismo a una temperatura de recocido baja con un tiempo largo que a una temperatura de recocido alta con un tiempo corto. ¿Claro? Porque las dos variables se complementan. ¿Listo? Las dos promueven la difusión. ¿Ya? Y miren lo que dice. La temperatura de recristalización tiende a disminuir hacia acá. ¿Sí? Entonces, entre más largo el tiempo, la temperatura a la que se necesita para recristalizar es menor. Claro, más largo el tiempo, entonces la temperatura necesaria pues no tiene que ser tan, entonces por eso la temperatura de recristalización es menor. ¿Sí? Oh, miren, yo definí la temperatura, yo no, pues ya otros autores, como la temperatura de recristalización cuando dejamos la probeta en el horno 1 hora. Pero si yo no la dejo 1 hora, sino que cada vez la dejo en diferentes tiempos, pues la temperatura de recristalización de un material va a ser diferente. ¿Sí? Entonces lo que pasa aquí es que la temperatura de recristalización va a ser diferente si yo cambio el tiempo de mantenimiento en el horno. ¿Listo? A mayor tiempo en el horno, pues la temperatura de recristalización va a ser menor. ¿Estamos? Entonces, piénsenlo como el fenómeno de difusión, ¿no? Entre más tiempo le dé a la pieza, pues más difusión hay, más cambios. ¿Sí? Entre más temperatura le dé a la pieza, más difusión, más rápidos son los cambios, más fácilmente recristaliza. Ahí está. Entonces hay una serie de gráficos que nos representan esos cambios. Esto es lo mismo. Esto es durante el recocido, a mayor temperatura, mayor crecimiento de grano, para diferentes temperaturas. ¿Ya? Eso, pues, esta es la misma gráfica que teníamos allá. ¿Sí? Las propiedades cambian durante el recocido, alta resistencia mecánica y dureza. En la recuperación, pues los cambios son insignificantes. En la recristalización son muy notorios, muy marcados. Mira, por ejemplo, que aquí, para recordar lo que decías, las curvas se encontraron aquí, pero aquí la temperatura de recristalización. Entonces, pues digo que fue casual. Aquí se cruzan, pero no hay nada que ver con eso. Entonces, aquí ¿qué es lo que está pasando? El material está recristalizando. ¿Aquí qué significa? Que terminó de recristalizar y todos los granos son pequeñitos. Aquí hay mezcla de granos grandes y pequeños. ¿Ves? Granos deformados y granos pequeños. De aquí para allá los granos van creciendo, ¿no? Entonces también van creciendo gradualmente. Es lo mismo, ¿no? Las propiedades aquí ya van a disminuir menos o van a aumentar menos. ¿Está claro? Entonces, si ustedes quieren llevarlo por allá muy arriba, pues miren, la utilidad va a seguir aumentando, pero no tanto. Entonces, de pronto no tiene tanto sentido llevarlo a temperaturas tan altas si el aumento no es muy sensible de utilidad. Entonces, pues, no se van a ir hasta el extremo, sabiendo que están corriendo ese riesgo que es muy grande, ¿no? ¿Es claro? Entonces, por eso no, pues, no conviene irse tan arriba. ¿Ya? Bueno. ¿Listo? Entonces vamos a parar ahí 5 minuticos y entonces redondeamos con trabajo caliente. ¿Ya? Esto es muy fácil porque ya ustedes entienden todas las ideas. Entonces, esto